Hoy voy a tener el placer de enseñarle la palabra a usted. ¿Cómo la ve? Yo estoy muy feliz. Y usted, pues espero que le dé gracias a Dios también, ¿verdad? Hasta me vestí parecida al pastor para que usted no se sienta como incómodo. Bienvenido en esta noche, qué gusto tenerlo por acá. Bienvenidos también a todas las personas del campus de Palmares. Le damos una gran bienvenida y este aplauso es para ustedes de aquí de Casa Madre. Los amamos. Para nosotros es un honor tener una expansión de nuestra iglesia en Palmares. ¿Y qué le parece si hoy decimos todos juntos nuestra declaración de fe? Amén. 1, 2, 3. Este es el día que hizo el Señor para bendecirme y hacer crecer mi fe, porque en su nombre haré proezas. Muy bien, excelente. Un aplauso para usted también. Le cuento que nuestros pastores, como que hay que darles defensas. Entonces han estado muy enfermos esta semana. La verdad que le pido que siempre esté orando por ellos, que siempre esté orando por nuestros pastores. De verdad esta semana ha sido una semana complicada para ellos y pues gracias a Dios ya están mejor. Esperamos en Dios que pronto puedan estar acá con nosotros, pero lo bueno es que la presencia de Dios y la palabra siempre está, amén, y que al final nosotros somos solamente vasos de barro. Pero ¿qué le parece si me acompaña a orar y le decimos: Espíritu Santo, revélate a mi vida, revélate para poder entender tu reino, para poder entender qué es lo que, Señor, tú quieres que yo sea, que yo haga, cómo quieres que actúe y sobre todo cómo quieres que yo establezca tu reino sobre la tierra. Hoy dispongo mi corazón para que tú hables y hoy, Señor, te pido que me uses, Señor, como una vasija para que tu palabra, Señor, venga, Señor, y transforme cada una de nuestras vidas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y vamos a seguir hablando del reino. ¿A cuántos les ha gustado esa serie de enseñanzas? Amén. Hablábamos Daniel y yo que es como, decía un amigo que es como tener un bistec de esos buenos, o sea, como un churrasco así de 500, pura carnita, lo que el pastor nos ha estado enseñando. Nos encanta este tipo de palabra porque está transformando nuestra vida. ¿Y cuántos están orando para que el reino venga? Amén. Yo desde que empezamos con esta serie de enseñanzas he estado orando para que el reino venga. Y hemos aprendido, bueno, pues que hay un reino, ¿verdad? Que Jesús vino a establecer el reino, que tiene que ver con un tema de cambiar nuestra forma de ver la vida, nuestra mentalidad, que Él vino a establecer la forma y el diseño de Dios aquí en la tierra a través de su iglesia, que somos embajadores. ¿Cuántos ya se saben embajadores? Ajá. Y además de eso, la semana pasada aprendimos que hay un reino espiritual y uno natural, ¿ok? Y usted y yo vivimos ¿en cuál? En los dos, pero nos regimos por el espiritual. Muy bien. Y hoy vamos a continuar hablando de algo que se llama identidad de reino. Diga conmigo, identidad de reino. Identidad de reino. ¿Por qué identidad? Porque cuando hablamos del reino y que somos ciudadanos del reino, tenemos que entender que eso hace que nosotros tengamos que tener una identidad, una forma de comportarnos, una forma de tener una marca personal del reino. Si usted anda su cédula por ahí, si usted tiene la buena costumbre de andar la cédula, y si no tiene buena costumbre, échela, no la deje botada. Usted tiene una identificación, un ID le dicen en otros países, nosotros le decimos cédula. Es lo que dice que ese es usted, es como su marca para decir que es usted. Bueno, en el reino de los cielos también existe una identificación, una identidad, algo que nos dice, por eso me gustó, no sé si tienen la imagen ahí, si la pueden poner, pero que es de una huella digital, ¿la vieron? Porque es nuestra marca personal, es la marca personal de los hijos de Dios, la identidad del reino. Y le voy a decir cuál es la identidad del reino, de una vez para que empecemos. ¿Usted sabe cuál es la identidad del reino? Ser espiritual. Diga conmigo, ser espiritual. Como nosotros vivimos en un reino espiritual, la identidad de los hijos de Dios, de los ciudadanos del reino, es ser espirituales. Nuestra identidad, eso es lo que nos debería de diferenciar de otra gente. ¿Por qué? Porque personas religiosas hay por montón, gente que se dice cristiana también, pero los hijos de Dios que son ciudadanos del reino se diferencian por la identidad que los diferencia, que es la espiritualidad. Son ciudadanos espirituales.
no religiosos, no fanáticos, no sabelotodos, no, son espirituales. Diga conmigo, espirituales. Esa es la diferencia. Pero, ¿qué es ser espiritual? Porque de pronto hay como conceptos cerrados y la gente, donde uno le dice, es que usted es muy espiritual. Ustedes han oído que le dicen a uno, es que usted es muy espiritual. Yo bendito Dios si alguien me dice eso, porque eso es lo que quiero ser, muy espiritual. Pero muchas veces es porque la gente se vuelve muy mística. Entonces, ser espiritual se convierte en que cambian de tono de voz y todo así. Entonces, como que yo estoy hablando así y de pronto yo diga, aleluya, hermanos, siento aquí, ¿verdad? Entonces cambiamos hasta el tono de voz porque creemos que eso es ser espiritual. O de pronto, no, es que yo no me junto con la gente impía. Y entonces empezamos a tener un montón de cosas que no son la marca de Dios en nosotros, que más bien yo siento que alejan a la gente de Dios, porque mostramos un Dios que no quiere una espiritualidad así. La espiritualidad de una persona se debe basar en que una persona sea obediente a la palabra y viva de acuerdo a lo que Dios establece. Eso es ser una persona espiritual. Cuando yo digo que yo soy una persona espiritual, es porque yo rijo mi vida a partir de lo que Dios ha dicho, a partir de lo que Dios dice, de acuerdo a lo que Dios establece, y yo dejo de vivir como vive este mundo y vivo como se vive en el reino de los cielos. Amén. Entonces ya yo no vivo como lo haría cualquier persona, preocupada por algunas cosas, tratando de hacer todo con mis propias fuerzas, sin creer. ¿Por qué? Porque yo simplemente ya no soy de este mundo, yo soy del reino y tengo una identidad espiritual. Amén, ¿me van siguiendo? Sí, ¿ok? Muy bien, entonces, lo primero que le quiero decir es que la Biblia dice, quiero que me acompañe a Gálatas 5, ahí, busque ahí en su Biblia para que subraye ese texto y se lo aprenda. Dice Gálatas 5, 25. Si vivimos por el Espíritu, ¿qué dice? Andemos, lo pusieron ahí, ajá. Andemos ok, ¿por qué si vivimos por el Espíritu? Ese texto usted se lo debería saber de memoria. Si vivimos por el Espíritu es porque el Espíritu Santo ya a través de la sangre de Jesús nos dio vida. Usted antes estaba muerto en delitos y pecados. Usted estaba muerto, pero vino Jesús y con su sacrificio en la cruz nos dio la oportunidad de ser salvos, y cuando creemos en Jesús como Salvador y recibimos el Espíritu Santo, nosotros pasamos de muerte a vida. Amén. Pero entonces ya ahora no solo es vivir, no solo es vivir en el Espíritu, sino andar en el Espíritu, ¿ok? Porque entonces yo viví por el Espíritu, pero ahora me toca caminar en ese Espíritu. Como nos ha enseñado el pastor, de nada nos serviría si solamente ya nos convertimos, venimos a Cristo y ya se acabó todo. No, fuimos diseñados para impactar esta tierra conforme nosotros andamos en el Espíritu. Esa es la forma en que la iglesia va a impactar, cuando los hijos de Dios anden en el Espíritu, cuando usted y yo vivamos en el Espíritu. Entonces tenemos que entender esto porque vamos a ver, nosotros, como dijimos, tenemos dos mundos, uno natural, hágase conmigo, uno natural y otro que está por encima, que es el espiritual, ¿ok? Entonces, lo natural de nosotros tiene algo que está encima, que es la parte espiritual, y por eso tenemos que aprender a vivir y andar en el Espíritu, porque en el Espíritu usted determina lo natural, porque en la parte espiritual usted determina lo que va a suceder, en la parte espiritual usted determina lo que va a suceder en la parte natural. Y esto hay que entenderlo en el Espíritu. Los que me conocen saben que yo, así de cerca, saben que yo soy súper racional. Yo soy la típica persona que a todo le encuentra un pero, a todo. Y tengo un razonamiento y en serio, que si usted quiere pelear conmigo, podemos echarnos un pleito, pero viera lo que cuesta ganarme, porque soy súper racional.
Entonces, mi esposo no dice amén, pero él sabe que es cierto. Entonces, ¿sabe qué es lo que pasa? Yo cuando empecé a hacerme cristiana, el reino para mí era algo ilógico. Porque en mi mente humana no es tan fácil entender la parte espiritual. ¿Cómo explicamos los milagros? ¿No tiene sentido? ¿Cómo explicamos las matemáticas de Dios? Que alguien me explique. En nuestro razonamiento humano no se puede. ¿Cómo entendemos la gracia y el perdón si el razonamiento de la justicia nos dice jamás? Mi esposo dice que si yo fuera Dios, todos nos iríamos al infierno, probablemente. Y probablemente porque nuestra justicia humana nos dice una cosa. Pero por eso es que necesitamos entender el mundo espiritual desde nuestro espíritu. Porque nuestro espíritu es el único que tiene la capacidad para poder entender este mundo espiritual que está por encima de lo natural. Y por eso usted tiene que volverse una persona espiritual, para que usted pueda entender lo que Dios quiere hacer con usted, para que usted pueda entender y creer lo que Dios es capaz de hacer. Dios puede hacer muchísimas cosas, pero muchas veces, como nosotros queremos vivir el reino de la forma natural, no lo vamos a lograr, porque el reino se vive de la forma espiritual. Amén. Ok, ¿qué pasa? Antes nosotros no teníamos acceso a la parte espiritual. ¿Se acuerdan antes de la muerte de Cristo qué pasaba? Había un lugar santísimo donde solo podía entrar una persona, que era el sumo sacerdote, una vez al año. Había un velo que dividía entre el lugar santísimo y el resto del templo. El sacerdote tenía que limpiarse, tenía que purificarse, y si entraba con pecado caía muerto después del velo. El acceso a la parte espiritual estaba reducida a un grupo muy selecto de hombres, algunos profetas, a los sumos sacerdotes. Inclusive Dios le decía a Jeremías, no lo voy a leer yo, pero no lo busquen ustedes, dice Jeremías 23:18, solo por si lo quieren notar. Porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? O sea, Dios le estaba diciendo al pueblo a través de Jeremías, ¿quién estuvo en el secreto de Dios? Porque en ese momento mucha gente hablaba como de parte de Dios, pero no conocían a Dios. No habían estado en la presencia. Habían profetas que no conocían de Dios. Habían sacerdotes que nunca habían entrado a la presencia de Dios y hablaban como de parte de Dios. Entonces, cuando Cristo viene, ese acceso a la presencia de Dios se rompe. ¿Se acuerdan qué pasó después de la muerte de Cristo? Bendito sea Dios, el velo fue roto de par en par, y gracias a eso usted y yo tenemos acceso a la presencia. Y yo, es una de las cosas que más amo y celebro, porque la presencia de Dios es todo para mí. Porque el poder tener acceso a la presencia y al espíritu, a la parte espiritual, es lo que realmente transformó mi vida. Probablemente yo, por mi conocimiento humano, nunca hubiera aceptado a Cristo, pero mi espíritu se conectó con Él gracias a eso. Eso es lo que pasa cuando venimos a la vida espiritual. Y hoy lo que queremos que usted entienda es que Jesús permitió que el velo fuera roto, no solo para que usted tuviera acceso a la parte espiritual, sino para que usted disfrute también los beneficios de la vida espiritual. ¿Por qué? Porque el problema es que muchos cristianos o muchos hijos de Dios son salvos, pero como no andan en el espíritu, no disfrutan de los beneficios de ser una persona espiritual. Entonces son los legítimos cristianos, que no son como usted y como yo, esos son otros, aquí en esta iglesia no hay, que en lugar de sentirse hijos y empoderarse y decir en el nombre de Jesús, yo echo fuera todo temor, o yo creo que esto me fue dado, cuando pasan por una prueba, Señor, ay Dios mío, y no se saben hijos, no se saben herederos, no han entendido el poder que tiene el mundo espiritual en su vida. Y por eso hoy de lo que queremos hablar y que usted entienda es
¿cuáles son los beneficios de ser una persona espiritual? Diga, yo voy a ser una persona espiritual. Okay. Y vamos a hablar de 4 cosas o 4 beneficios por los que Dios quiere que usted y yo aprendamos a ser personas espirituales. El primero es caminar de manera espiritual en el reino nos da paz y seguridad. Paz y seguridad. ¿Qué le da? Paz y seguridad. ¿Por qué paz y seguridad? Porque cuando usted es una persona espiritual y usted dejó de regirse por las cosas de este mundo y usted se rige por el reino de los cielos, su seguridad ya no está en lo que está pasando alrededor. Su confianza no está en su situación. Y usted empieza a ver las cosas desde otra forma. Les voy a contar una historia personal. Esta semana yo tengo un hijo de 3 años, por ahí ustedes tal vez lo han visto, ¿verdad? O lo conocen. Y resulta que nos dimos cuenta que ocupaba lentes. Nos dimos cuenta hace una semana. Entonces esta semana le pusimos los anteojos. Me explicaba la oftalmóloga que él no sabe que él no veía bien, porque él nació así. Y entonces a usted nadie le explica cómo es ver bien. Usted, desde que nace, usted ve de una forma y usted asume que esa es la forma de ver. Pero entonces cuando agarramos y le ponemos los lentes, es como que le den a uno high definition. Los que tienen lentes lo saben. Usted ve borroso y de pronto, ¡oh, wow! Yo cuando me pusieron los lentes la primera vez, yo volví a ver a mi esposo y le dije, ¡oh, santísimo!, ¿verdad? Pero ya estaba casada. No, son bromas. Son bromas. Eso pasa en la parte espiritual también. Nosotros, cuando venimos a Cristo, es como que nos den unos lentes espirituales. Porque antes veíamos la vida de una forma, pero luego nos dan el high definition del cielo. Y luego empezamos a ver, y por eso somos personas que vivimos con paz y seguridad, porque no vemos las cosas a través de nuestros ojos naturales, las vemos a través de los lentes del cielo. Y hay una historia que no sé si la recuerdan, que es de Eliseo, que registra Segunda de Reyes, y dice que Eliseo está ahí. Yo me imagino que está tomando café. Segunda de Reyes 6:16, se los voy a contar. Y entonces viene y lo rodea el ejército, porque viene para apresarlo y para matarlo, ¿verdad? Y entonces el empleado, el criado, su siervo, Gesi, donde ve el ejército dice, ahora sí, aquí ya la perdimos toda, porque somos 2 contra quién sabe cuántos. Esa es la diferencia entre la gente que tiene uno o tiene los lentes del cielo. Entonces Gesi llega todo preocupado donde Eliseo y le dice, estamos rodeados, son un montón. Y Eliseo le responde, él le dijo, Segunda de Reyes 6:16, no tengas miedo, porque son más los que están con nosotros. Y yo me imagino al siervo diciendo, ¿cómo en dónde? Bueno, es que eso es lo que pasa en el mundo espiritual. Eliseo no era que no tenía miedo porque era un súper valiente o porque tenía ahí la súper fuerza. Es porque él sabía de quién es hijo. Es porque él sabía de quién era siervo. Es porque a él no le importaba cuántos hubieran. Él ya había visto el poder de Dios y no tenía por qué dudar. Eliseo sabía que esto que estaba pasando en lo natural no tenía importancia porque había algo encima. ¿Qué era? Lo espiritual. No era la primera vez que Eliseo veía el ejército de Dios. Vamos a irnos más para atrás. Cuando estaba con Elías, cuando él era discípulo. Dice Segunda de Reyes 2, 11 y 12. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los 2. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Y su gente, dice, viéndolo Eliseo clamaba,
Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio, y tomando sus vestidos, lo rompió en 2 partes. Eliseo va con Elías y de pronto viene y lo envuelve como una nube de fuego y lo recoge el taxi más pro del mundo. Una carroza de fuego con caballos de fuego, y entonces se va. Hay 2 corrientes teológicas en esto. Una dice que Eliseo decía esto porque Elías era la mayor fuerza militar de Israel. Digamos que porque era como el que había defendido al pueblo y era como la mayor fuerza. La otra corriente lo que dice es que Dios en realidad mandó parte de su ejército a llevarse a Elías con un transporte privado muy fino. Nosotros nos inclinamos por la segunda. Nosotros creemos que de verdad, y he hablado con el pastor y el pastor me decía, yo lo creo, que Dios lo que mandó fue parte de su ejército a llevarse a Elías. ¿Usted cree que pensaba Eliseo? Si él había visto a Dios mandarle a Elías un taxi de ese nivel, ¿cuánto no iba a mandar a defenderlo a él delante de ese ejército que tenía al frente? ¿Cuánto no iba a mandar Dios a defender la causa? Y entonces dice que Eliseo ora y le dice en 2 de Reyes 6, 16, 17. Y le dice, y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Diga conmigo, para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que en el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. ¿Sabe? Eliseo sabía que él pertenecía a un reino espiritual y que su poder no estaba en la parte natural, estaba en la parte espiritual. Pero a veces nosotros vivimos en este mundo lleno de temores. Vivimos sin sabernos hijos, sin entender que vivimos en un mundo espiritual, y por eso le creemos el montón de mentiras al enemigo y nos llenamos de temores y de ansiedades y de preocupaciones, porque se nos olvida que nosotros somos ciudadanos de un reino espiritual. Cuando usted y yo entendemos eso, dejamos de andar ahí en una pura lágrima y empezamos a creerle a Dios. Esta semana yo creo que Dios me estaba preparando para esta enseñanza. Había estado con un montón de preocupaciones, porque vamos a ser honestos, no es que todos lo hemos alcanzado ya. Tenía muchas preocupaciones y muchas dudas sobre un proceso que estamos pasando como familia, y en un momento iba orando y iba escuchando una canción y algo hizo clic en mi corazón y le dije, ¿sabes qué, Señor? Yo sé quién eres tú y yo sé quién soy yo, y como yo sé que yo soy hija y que tú eres un padre bueno, yo decido creer en lo que tú harás con mi vida y mi familia. No lo estoy viendo en mi mundo natural ahora, pero lo creo y estoy segura, porque si dudara de eso, dudaría de quién eres tú, y yo no dudo de quién eres tú. ¿Y sabe qué pasó en ese momento? Mis angustias, mis ansiedades se desaparecieron, porque yo decidí entrar en el mundo espiritual. ¿Lo estoy viendo ahorita? No. Con estos ojos naturales no, pero con los espirituales, con eso sí tengo visión 2020, y con eso sí veo lo que Dios prometió. Y no he terminado, pero yo quiero que usted saque un momento ahí para orar. Y que si usted ha estado permitiendo que las voces del enemigo, las voces de la acusación, que temores, que inseguridades lo hayan tenido limitado, que hoy usted ore y que usted le diga, Señor, abre mis ojos para que yo vea. Abre mis ojos para que yo vea como tú ves las cosas. Abre mis ojos porque quiero ver tu ejército en mi defensa. Abre mis ojos espirituales para que mis ojos naturales sean cegados, Señor, y solo pueda ver lo que tú dices que es. Señor, yo creo en que tú eres un Padre bueno. Yo creo en que tú eres un Padre que no pierde control de ninguna situación.
Y aunque muchos hayan querido venir a atacarme, aunque hayan voces que nos acusen, aunque hayan inseguridades, miedos, problemas, yo decido y creo, Señor, en que yo soy un ciudadano del reino y vivo la vida de forma espiritual y te creo a ti. Y hoy decido ver con los ojos del cielo. Y echo fuera todo temor en el nombre de Jesús de que me quiera venir a acusar a cualquiera de los que estamos escuchando esta palabra. Hoy echo fuera toda ansiedad, toda inseguridad y declaro que la seguridad y la protección y la paz de Cristo viene a cada uno de nosotros, porque nos sabemos hijos y herederos, ciudadanos del reino y personas con una identidad espiritual. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Le damos un aplauso al Señor porque Él es. Nosotros no somos tan valientes, pero Él es. Amén. Ahora sí, ¿por qué entonces nosotros, si hay tantos beneficios, por qué cuesta tanto? ¿Por qué cuesta tanto ser una persona espiritual? ¿Por qué cuesta tanto ir a la presencia de Dios? Vean lo que dijo Jesús. Vamos a ir a Mateo. Este sí lo van a buscar para que lo subrayen. Mateo 5:8. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Subráyelo ahí. Limpio corazón. Bienaventurados los del limpio corazón, porque ellos ¿qué? Muchas veces necesitamos limpiar nuestro corazón para de verdad poder ver a Dios. Limpiar nuestro corazón no solamente del pecado y de la impureza, sino también de esas voces que nos hacen dudar. De muchas veces limpiar nuestro corazón de esos argumentos tan humanos, del orgullo, muchas veces hasta la prepotencia de creer que somos mejores que Dios y que sabemos cómo se hacen las cosas mejor. Porque muchas veces no podemos llegar a ver la mano de Dios y ser personas realmente espirituales porque nuestro corazón no está limpio. Pero cuando limpiamos nuestro corazón, ¿se acuerdan que el sacerdote se tenía que limpiar para entrar a la presencia de Dios? Bueno, pues nosotros tomamos la cruz, nos limpiamos y cuando tenemos un corazón limpio, vamos a ver otros beneficios. Y para hablarle de estos beneficios, quiero hablarle de José. ¿Se acuerdan de José? ¿Sí? ¿Han visto ahí la película y todo? ¿No? ¿Se leen la historia? José, vendido por sus hermanos, termina en una casa, ahí le hacen un boicot, termina en la cárcel, termina siendo el príncipe de Egipto, el segundo al mando. Pero era un hombre de corazón limpio. Y Dios hizo cosas maravillosas a través de él. Y quiero hablarles de él porque cuando una persona es espiritual, y lo podemos ver en la vida de José, pasan dos cosas. Voy a decirles el punto 2 y el 3 de una vez y ya les voy a explicar por qué. Primero es que lo espiritual en tu vida trae prosperidad y protección. Diga conmigo, prosperidad y protección. ¿Ok? Y luego también caminar de forma espiritual nos da gracia ante los demás y nos pone en lugares de autoridad. ¿Por qué quiero decirle esto? Porque cuando vemos la historia de José, José es vendido por sus hermanos y llega a la casa de Potifar. Y dice que empieza a prosperar. Vea lo que dice Génesis 39. Esta se lo voy a leer yo. Dice Génesis 39:2. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. ¿Sabe? Los que vivimos en un mundo espiritual, cuando usted se alinea a la voluntad de Dios, a lo que Él ha mandado, todo lo que usted hace prospera. De la manera de Cristo, no de la manera del mundo, ¿verdad? Pero todo lo que usted hace prospera. Lo que usted emprenda, Dios lo va a bendecir. Si usted se mantiene alineado.
¿Sabe? Si usted decide vivir una vida espiritual, le garantizo que Dios lo va a respaldar. Lo va a respaldar y lo va a bendecir y le va a proteger sus cosas. Pero muchas veces nosotros andamos buscando la prosperidad y el éxito de la forma humana, y entonces nos desgastamos. Es cansadísimo buscar el éxito de la forma humana. ¿Por qué? Porque somos nosotros haciendo, porque es nuestra fuerza, porque son nuestras ideas, porque todo es nosotros, todos nosotros. Y se nos olvida que vivimos en un mundo espiritual. ¿Sabe? Si usted buscara más el reino, le garantizo que Dios le daría más estrategias para prosperar y le abriría más puertas. Pero como usted prefiere no ser espiritual y vivir la vida a su forma, entonces Dios no puede hacerlo. Y no porque Él sea malo, sino porque usted no aprovecha el beneficio, porque usted decide vivirlo al revés. Y José, Dios dice que todo lo que hacía prosperaba. ¿Sabe? Yo anhelo tener una unción como la de José, tan buen administrador que todo lo que hace prospere. Eso es lo que deseo, que donde yo llegue la gente diga: venga, póngamelo aquí, de primero al mando, porque Dios está con él. Eso es lo que nosotros deberíamos desear. ¿Y sabe por qué creo que José era un hombre de corazón limpio? Porque cuando él estaba aquí con una posición de prosperidad y de éxito en la casa de Potifar, aparece doña Poti. Todos saben quién es doña Poti, ¿sí? La esposa de Potifar, y trata de seducirlo. Y hoy me ponía a pensar, y aunque no puedo hacer una teoría de esto, pero tal vez si José de pronto le cedía a la señora, de pronto el jefe no se daba cuenta y él podía seguir en su puesto, él podía seguir en su prosperidad. Cuando él decide huir, no solo está decidiendo huir del pecado, también en ese momento está decidiendo que va a perder todo lo que tiene. Pero no le importó, porque prefirió tener un corazón limpio delante de Dios que lo que ya tenía en la forma humana. Y aunque no puedo hacer una teoría de esto, estoy segura que él sabía que si así como Dios lo había sacado de una cisterna para ponerlo en una posición, si él seguía fiel, de donde fuera Dios lo iba a sacar para levantarlo nuevamente. Porque así vivimos los hijos, así vivimos los ciudadanos del reino. Entendemos que a veces cuando Dios dice no, no es porque no nos quiera bendecir. Entendemos que es porque Él es soberano y sabe que puede venir algo mejor. Entendemos que cuando decidimos vivir una vida santificándonos, a veces no vamos a ver el resultado inmediato, pero confiamos en aquel que es dueño de todo y que es el dueño, es el rey del reino en el que nosotros vivimos. Amén. Y después de esto, José, bueno, va a la cárcel, ¿verdad? ¿Y sabe lo que pasa? Vea lo que dice Génesis 39, 21, 22. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Ojo lo que pasa. Y el jefe de la cárcel le entregó en manos de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que hacía allí, él lo hacía. O sea, el jefe de la cárcel le dijo: José, la verdad es que usted es hasta mejor guarda que yo. Tome las llaves. Usted que es un preso, cuide de los otros presos. ¿Ven lo que le digo? Que en el mundo espiritual la lógica no tiene sentido. Pero así funciona Dios. Así funciona Dios. Por eso les decía lo del punto 3, de que Dios lo va a poner a usted en el lugar de autoridad y le va a abrir puertas. Porque, ¿sabe? Nosotros podríamos tener miles de títulos, ser los mejores. Que le voy a decir algo: Dios es el que abre la puerta. No se trata de quién es usted, se trata de quién es Él. ¿Sabe? Hablaba con mi esposo ayer y es curioso porque a nosotros nos pasa algo. Nosotros nunca tenemos que buscar trabajo, nunca. Dios nos ha abierto puertas así, nos llaman sin mandar currículos, nada más nos llaman y nos dicen: vea, es que no quiere venir a trabajar aquí, es que me lo recomendaron a usted. Sin mentirles, mi esposo en serio
nunca ha tenido un trabajo porque él se haya esforzado por conseguirlo, nunca. Todos le llegan a la puerta de la casa. Me da un chichón a mí. No, es que de verdad al principio yo, como era como muy ansiosa, ya no, eso era mi viejo hombre, pero yo mandaba currículums de él, ¿verdad? Porque yo ya tenía trabajo. Entonces, y él con una paz. Y sabe, de todos los currículums que yo mandé, no lo llamaron ni una sola vez. Y de pronto lo llamó alguien. Vea, es que vi que un amigo trabaja en una empresa y ocupan a alguien que es de lo mismo que usted estudió. Si quiere lo recomiendo. Entonces sí, y le dieron trabajo. Así. Los ascensos, ¿sabe quién nos los ha dado? Dios. ¿Sabe quién le va a dar a usted su ascenso? Dios. ¿Sabe quién le va a abrir puertas con clientes? Dios. Usted no va a tener que sobornar a nadie, ni va a tener que ir a sonreírle a nadie para... No. Sea un buen hijo de Dios, sea un ciudadano del reino, acérquese al reino y le garantizo que Dios le abre las puertas. ¿Sabe por qué? Porque entre usted más espiritual sea, mejor persona se hace. Entre usted más espiritual sea, mejor trabajador es, más diligente. Dios le da más habilidades, Dios le da nuevos talentos. Dios nos ha dado talentos a nosotros que ni siquiera sabíamos que teníamos, pero es porque Él es el que abre la puerta. Y cuando somos personas espirituales, que tenemos un corazón limpio, Dios es el que nos lleva a donde Él nos quiera poner, porque todo se trata de reino. Todo se trata de reino. Si quitáramos nuestra humanidad, veríamos más a Dios. Amén. Y el cuarto punto que quiero tocar esta noche es que caminar en lo espiritual tiene el poder de restaurar y bendecir familias. José, después de que Dios lo levanta en Egipto, sus hermanos vienen, creo que tal vez todos conocen la historia y si no lo invito a leerlo, pero cuando su padre muere, los hermanos dicen, ahora sí, este chavalo nos va a matar a todos, va a cobrar venganza. Pero ¿sabe qué hace José? Lo que hace una persona espiritual: perdona, olvida, ama, restaura, consuela, edifica. Porque las personas espirituales, eso es lo que hacemos, ponemos la otra mejilla. Ve lo que dice Génesis 50. José hablándole a los hermanos: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Y así los consoló y le habló al corazón. ¿Sabe? Una persona, creo que por ahí va a aparecer una frase, una persona espiritual no anda buscando culpables, anda buscando propósitos. Las personas espirituales dejamos de decir, es que a mí me pasó esto por aquello y por esto, y es que es culpa de tal persona. No, las personas espirituales decimos, Señor, no entiendo este proceso, pero yo te sigo creyendo a ti y quiero saber qué es lo que vas a formar en mí en este momento, en este propósito. Cuando uno es espiritual, entiende que Dios puede agarrar algo malo, el dolor, lo que estamos pasando, y transformarlo para el bien. Cuando uno es una persona espiritual, entiende que se necesita de uno para transformar una generación y una familia. Uno solo que crea, uno solo que decida ser ciudadano del reino, y le garantizo que transforma una familia y una generación. Uno solo que decida pararse en la brecha, y le garantizo que usted puede cambiarle el destino a sus hijos, a sus sobrinos, a sus hermanos. Pero necesitamos ser personas espirituales. Si José hubiera decidido no ser espiritual, su familia no se hubiera restaurado. ¿Y sabe qué?
esa familia es el mismo pueblo hebreo que fue liberado después por Moisés, que es el pueblo que fue destinado a ser la simiente donde nació nuestro Salvador. Por una persona que decide tener un corazón limpio y ser espiritual. Usted puede restaurar su familia. Usted puede traer un cambio a su familia. Ahora sí, yo le voy a decir algo. Ser una persona espiritual no nos exime del dolor. No nos exime de las lágrimas. Pero en Dios no hay lágrimas ni dolor en vano. Yo no sé qué está pasando usted. Yo no sé por qué usted está derramando lágrimas. Puede ser por su familia, puede ser porque tal vez está en un proceso, tal vez donde necesita provisión, tal vez está enfrentando temores. Pero le garantizo que en Dios no hay lágrimas ni dolor en vano. Mamás que están aquí, no hay dolor en vano por un hijo, no hay. Dios ve cada lágrima. Dios sabe el esfuerzo. Y Él va a traer a su tiempo la respuesta. Pero cuando nosotros somos personas espirituales, tomamos el dolor y le damos un propósito. Cuando nosotros somos personas espirituales, tomamos el proceso y entendemos que ese proceso puede ser para salvación de muchos. Y si no, miren a Jesús. ¿Cuánto sufrimiento? El mayor de todos, en una cruz, para que usted y yo podamos ser salvos. Porque fue un dolor con propósito. Él era la persona más espiritual que ha pisado esta tierra, y aún así tuvo que vivir procesos y tuvo que vivir dolor. Pero la diferencia es que ese dolor sirvió para salvación de muchos, entre ellos usted y yo. Así que yo no conozco su proceso, pero le puedo garantizar que en el reino, lo que para nosotros naturalmente se está viendo como un proceso en el que estamos derramando lágrimas, en el que estamos sufriendo, en el que no entendemos, eso en el reino espiritualmente puede ser un proceso para salvación de muchos y transformación de una familia, de una generación. Usted puede transformar su familia, porque lo natural que usted quiere ver en el futuro, usted lo tiene que gestar en lo espiritual hoy. Si usted quiere tener lo que usted está viviendo hoy en su mundo espiritual, usted lo viene gestando desde antes. Si usted quiere ver un futuro diferente, empiece a ser una persona espiritual hoy, porque lo natural se gesta de rodillas, se gesta en lo espiritual, en vivir una vida que honra a Dios. Hace unos días escuché una frase y quiero cerrar con esto para que oremos, que dice: nosotros, los hijos de Dios, nos gustan las experiencias, sentir a Dios, pero no vivimos de experiencias. Nuestro soporte es la palabra. Nuestro soporte es la palabra. Un hijo de Dios espiritual vive de acuerdo a la palabra, a la voluntad de Dios. Vive una vida espiritual, no religiosa, espiritual, viendo, creyendo, actuando de acuerdo a lo que dicta el reino. Amén. Y yo quiero que usted, donde está, cierre sus ojos y que usted piense en cómo ha estado viviendo su vida, y que usted piense si de verdad usted ha estado viviendo de forma espiritual o está viviendo de forma natural. Yo no conozco su proceso de dolor. Yo no sé cuántas lágrimas ha derramado usted, pero le garantizo que en Dios no hay lágrimas
ni dolor en vano. En Él, su proceso, lo que usted está pasando en este momento, se puede convertir en la restauración de una generación. Se puede convertir en el propósito que puede traer libertad y salvación a muchos. Pero usted tiene que decidir ser una persona espiritual. Y hoy yo voy a orar y vamos a abrir el altar. Y le voy a pedir a los muchachos de la banda que vengan. Y ahí donde usted está, si usted dice: yo necesito dejar de vivir en mi vida natural y ese proceso lo tengo que empezar a vivir en lo espiritual. Yo soy de esas personas que hoy las lágrimas y el dolor están delante del altar del Señor, porque sé y necesito que Él tome esto y geste mi futuro espiritual. Usted puede venir aquí y queremos orar. Y allá en el campus, los líderes de campus van a orar. Van a orar por todas esas personas que necesitan hoy que el mundo espiritual empiece a estar por encima de lo natural. Y si usted está en este lugar, permítale a Dios ministrar su corazón. Y si usted está acá en la iglesia, el altar está abierto. Y hoy, tanto yo como el equipo, vamos a orar por esas personas que hoy necesitan que el área espiritual en su vida empiece a regir, que necesitan que su área natural hoy se empiece a ver con los ojos espirituales. Y si estás pasando por un proceso, este es el momento y puedes venir y vamos a adorar a Dios y vamos a permitirle al Espíritu Santo que ahí donde está empiece a tocar su corazón. Y si usted necesita oración, aquí podemos hacerlo. Pero sabe, cada uno de nosotros tiene que decirle: Señor,